Ya estamos de vuelta, son las 7 con 15 minutos acá en www.diariolongino.cl, en la entrevista con el Longino. Y nuestro WhatsApp, lo repito porque estamos en estreno esta semana con el WhatsApp, es más 569-96820356. Escríbanos, coméntenos. No sé si será un Casa Noticias, pero hágalo lo que estime conveniente en un marco de cordialidad, por supuesto. Y ahora nuestro invitado nos vamos a hablar de interesantes panoramas que tiene, porque me va a contar cuánto tiempo está esta institución. Está en Baquedano, uno pasa todos los días por ahí y quizás a veces no se da cuenta del gran valor cultural y patrimonial que ahí se alberga, se aloja. Estoy con Luis Pérez Reyes, él es el director regional del Museo Regional de Iquique. Luis, director, muchas gracias por estar con el Longino. Primera vez acá conversando con nosotros. Así es, primera vez en este medio, pero muchas gracias a ustedes por invitarme. Perfecto. Entiendo que hay una cartelera impresionante, muy nutrida y bueno, y muestras que son estables en el museo. Hablemos primero de las muestras estables y de ahí contamos un poco cuáles las fechas que se nos vienen, porque hay una ahora el viernes y también el sábado, a propósito de nuestra invitada anterior. Claro, tiene que ver con que el museo nace esencialmente con una vocación educativa basada en la cultura local y sobre todo en la cultura prehispánica y etnográfica. Eso quiere decir de la arqueología de la región de Tarapacá y también de los pueblos vivos de la región de Tarapacá, que son los pueblos originarios, Aymara, Quechua, también la cultura chango. Entonces el museo va a tener toda una oferta expositiva estable durante el año, que es visitada a nivel internacional por su valor patrimonial, que inicia con las colecciones paleontológicas. Dame un segundo, director, que estoy un poquito atorado. Vamos a una pausa y volvemos. Pucha. Y ya estamos de vuelta aquí un poquito más recuperados. Estaba un poquito seco el garguero. Acá se reían un poco y decían, más seco que escupe moya, hablando de museos y cuestiones varias. Seguimos entonces. El museo nace en la ciudad hace muchos años con una idea educativa de mostrar lo que significan los pueblos originarios, lo que significa todo el periodo prehispánico y también el auge salitrero. Hay muchas salas en ese sentido. Sigamos. Claro que sí. Entonces uno se encuentra, bueno, el museo tradicionalmente albergaba también no solamente al museo, sino a la corporación municipal. Estamos hablando de que si bien el museo nace en 1960, recién llega al ex Palacio Tribunales, donde incluso algunos nos inscribieron ahí porque también estaba el registro civil, hasta el 86, es en el año en que llega el museo ahí. Y en toda la primera planta es donde va a estar esta serie de exhibiciones que son permanentes, donde está la colección paleontológica, que es impresionante porque tienes un registro fósil de todo el mundo. O sea, ni en Santiago tienes ese registro fósil que puedes ver en el Museo Regional. Y luego viene la sala de megafauna, en donde hay unas esculturas maravillosas del artista iquiqueño Juan Pérez, que en su momento las donó al museo. Y también se ve lo que tiene que ver con el periodo de primeros pobladores. Es una sala importantísima, muy interesante para entender cómo llegan los grupos humanos a Tarapacá a poblar el desierto más árido del mundo, pero no solamente cómo llegan a vivir, sino que permanecer. ¿Cómo permanecieron? ¿Cómo subsistieron? Porque eso es más importante aún, porque ¿por qué permanecemos en el desierto? Exacto. Y luego tienes la sala Chinchorro, que es la que hace que, por ejemplo, que todos los años lleguen cruceros a recalar al puerto de Iquique y específicamente venir a ver al Museo Regional de Iquique algunos. Y ya en este año pudimos abrir dos nuevas salas, la sala del periodo formativo aldeano, que es cuando se originan las primeras aldeas o poblamientos aldeanos en nuestra región desértica, con los primeros textiles, las primeras fibras de lana de llama y de alpaca de hace miles de años atrás, las primeras expresiones culturales de los pueblos que ya empezaban a ser más complejos, la aparición de la cerámica, la aparición de los animales domesticados como la llama y la alpaca, la aparición de la navegación, ¿sí? Y toda una complejidad cultural. Y luego ya esa sala la inauguramos con una muy buena acogida para el Día del Patrimonio.
Que no fue hace mucho. No fue hace mucho y hace poquito volvimos con una nueva apertura de sala, esta vez de la mano de Camanchaca y la Corporación Municipal, que financiaron la sala que es del periodo intermedio. Ujú. En términos arqueológicos nosotros le llamamos periodo intermedio y periodo intermedio tardío, que viene a ser lo que es el periodo de influencia tiahuanaco. Tiahuanaco es esta cultura que florece en el sector de Titicaca, que es muy conocida, por ejemplo, por estos grandes bloques de piedra tallada que hay en Tiahuanaco, que muchos lo conocen como la Puerta del Sol. Bueno, Sí. eso tiene una influencia importante en nuestra región. Y luego tenemos el Eso, desarrollo director, regional. en términos del tipo del calendario gregoriano, estamos hablando de cuántos años antes de Cristo para hablar, Ahí- porque me hablaba de los periodos tardíos, Lo- medianos, pero para que la gente Cuando entienda. nosotros hablamos, por ejemplo, del periodo formativo, estamos hablando de hace 4000 años atrás. Ya. 4000 años atrás. Ujú. Y cuando hablamos del periodo intermedio, pasa este periodo en que la gente ya se asienta en aldea. El periodo intermedio dura aproximadamente unos 1000 años y es por lo menos el año 0, Ujú. los primeros años de la era cristiana, Ujú. hasta el año 1000, donde ocurre este gran desarrollo tiahuanaco, irradia todos los Andes con estas culturas, con estos dioses, estas deidades, como el gigante del Cerrunita, que es tan Sí, importante. que el gigante Atacama, digamos. Claro, estos geoglifos se desarrollan espléndidamente a través de este periodo, de estos miles de años. Y luego el periodo de desarrollo regional es cuando decae este periodo de influencia tiahuanaco y surgen los señoríos regionales en Tarapacá, donde las culturas locales florecen con sus propias expresiones. Sí. Y en el museo abrimos esta gran sala del periodo de desarrollo regionales donde están piezas tan importantes como las coronas de los curacas o caciques, Ujú. o los jefes locales de acá de la costa. Son las coronas de pluma, que tú vas a ver que fácilmente algunas tienen 500, 600, 700 o 1000 años. Y Los están ahí a la tocados, los vista gorros, y están preciosos porque están restaurados. Hubo una fuerte inversión de parte de la Corporación Ica Manchaca, pero además tienes petroglifos, hay arte rupestre, hay un levantamiento de uno de los pocos, mira, geoglifos en la costa solamente hay dos. Ujú. Dos grandes complejos de geoglifos en la costa. Uno de ellos es Alto Barranco en Caleta Caramucho. Entonces eso Aquí a un par de horas de aquí. Claro. Sí. Se escaneó completo Ujú. ese complejo arqueológico, está muy dañado por el raidismo y el Dakar, lamentablemente. Y se levantó y se reconstruyó en una reconstrucción en 3D Ujú. y se proyecta sobre eso cómo pasa la historia a través de los miles de años, incluyendo el fatídico momento en que llegan los raidistas con el Dakar y los Sí. raids y empiezan a destruirlo. Y aparte hay una reconstrucción digital, nosotros digitalizamos todas las colecciones y como primera patita está la digitalización, que tú tomas un objeto y lo tienes en 3D, Ujú. pero después viene un proceso más complejo que es la virtualización. Ya. Y en la virtualización, todos estos materiales arqueológicos pasaron a formar parte de un video reconstructivo y recreativo de cada periodo. Eso te quería preguntar porque entiendo que hay una de las salas que tiene un proyecto, o ya está en muestra, de realidad aumentada. ¿Esto tiene que ver con eso? Eso tiene que ver precisamente con eso, y hace poquito se inauguró, hace un par de semanas ya, Sí. y está totalmente abierto al público. Hay que acordarse de que el museo tiene una entrada liberada, es una entrada gratuita. Y es tecnología de punta, es un trabajo increíble que se hizo, tiene muchas visitas, muchas visitas. Y bueno, eso es parte del plan. Ahora nosotros tenemos que trabajar en la sala Inca, que es importantísima, y también trabajar en el Salón Pampino, que la gente lo añora mucho porque ahí estaban todas las expresiones de la pampa salitrera y Sí. la epopeya del salitre. Pero ahora empezamos ya con los trabajos para esas salas y para tener unos espléndidos montajes, porque como nortinos nos merecemos tener en exhibición estas tremendas colecciones, nuestra historia, nuestra identidad. Sí, es un museo que en edificio es grande, en dos Es plantas, imponente. es bastante imponente, desde la arquitectura, incluso el mismo edificio, ex Palacio Tribunal en un momento, como dijo el Registro Civil, etcétera. Pero las muestras que están ahí, uno quizás en el desconocimiento, no, como que no, en términos simples, no pesca. Pasa por Baquedano para allá, de sur a norte, va y vuelve, pero no se da un tiempo e ir a conocer un poco nuestra propia historia. Sobre todo, por ejemplo, hablando del nortino y el pampino, que están arraigados a su cultura, si lo podemos llamar así. La exposición pampina es maravillosa, o sea, hay una reproducción de una oficina de época. Entonces,
Eso, la gente, usted que está ahí todo el día, director, ¿cómo lo ve? ¿Cómo recepciona la gente que visita el museo? Bueno, son parte de los grandes atractivos. O sea, el museo tiene prácticamente para todos los gustos. En el primer piso tú vas a ver todas estas exhibiciones. Se está renovando la exhibición Pampina y la exhibición Inca. Y tú tienes que pensar que hay gente que viene una vez al año exclusivamente a ver ese tipo de colección. Hay gente que viene a vivir la epopeya del combate naval, por ejemplo. El busto de Arturo Prat, el original, está en el museo. Sí. Pero también hay otras colecciones que no se han exhibido jamás. Por ejemplo, nosotros tenemos los planos más antiguos de Iquique, o las pinturas coloniales de Nuestra Señora de la Concepción, que es la santa patrona de Iquique. Sí. De hecho, la fundación de Iquique es Nuestra Señora de la Concepción de Iquique. Claro. Y esos óleos están en el museo y nunca jamás se han expuesto. Entonces nosotros esperamos ahora con estas renovaciones, que dicho sea de paso, se necesitan renovar las exhibiciones porque no son eternas. Vivimos en una costa desértica, a veces con mucha humedad, a veces con mucha temperatura, entonces hay que renovarlo para evitar las afectaciones. Pero eso es lo que viene ahora y la recepción es total. Yo tengo, por ejemplo, visitas, yo siempre bromeo que llegan niños de 4 años a niños de 80 años. Por supuesto. Por ejemplo, a la sala de paleontología, en donde tú tienes familias que van todas las semanas y van a hacer trámites y pasan a ver las colecciones. Estamos conversando con Luis Pérez Reyes, el director del Museo Regional de Iquique, y sobre esa sala de paleontología le quiero preguntar, ¿qué hay con Diego el Tigre de la Era del Hielo? Hay una relación ahí, ¿cierto? Sí, porque estas reconstrucciones ideales de megafauna, claro, tienen un tigre de dientes de sable. En este caso en particular, sí, no es un pariente de los tigres, es un pariente del Colo-Colo. Ya. Sí, así que ahí no hay que entrar en disputas de equipos de fútbol, pero sí. tenemos una macrauquenia que es como un pariente del tapir, que es muy grande. Hay un pariente lejano de los quirquinchos, que es un gliptodonte que es muy grande. De esos se han encontrado registros en Arica. Y tenemos ciertamente a este que es como Diego de la Era del Hielo. Y esos son especies que convivieron con los seres humanos hasta hace unos 12.000 años atrás. Existían, los seres humanos los vieron, posiblemente los cazaron y acecharon. Esos son los primeros pobladores. Mutuamente. Claro. Ahora, nosotros, por ejemplo, tú cuando sigues en esa línea de las exhibiciones, llega a la sala Chinchorro, y en la sala Chinchorro hay elementos arqueológicos que son muy particulares. Por ejemplo, hay una momia chinchorro que tiene restos de piel de jaguar, por ejemplo. Ya, mira. Entonces tú vas viendo que la región de Tarapacá ha tenido una biodiversidad o contacto con una diversidad riquísima, y que es necesario ir al museo para entender ese proceso que hemos tenido. Y bueno, la cultura dinámica, hoy en día el museo en el segundo piso, en los salones, despliega una cartelera súper robusta de una cantidad gigantesca de actividades culturales. Bueno, hoy miércoles 14, mañana feriado el 15, como dije, el viernes, que puede ser sándwich, aprovechando el feriado. ¿Habrá mañana feriado? Mañana nosotros tenemos actividades en el museo, hay unos talleres con el Festival de Arte Contemporáneo, que eso lo lleva una organización que se llama RUCO, y tiene unos talleres bien interesantes. Pero el viernes también hay actividades importantes. Por ejemplo, hay una obra de teatro sobre el autismo. Ya. ¿Y eso es entrada liberada? Son entradas liberadas. Las actividades del museo generalmente son entradas liberadas. O sea, la gente puede ir el día viernes a ver esta obra que tiene que ver con el autismo, como me decía. Claro. Y eso tiene que ver con la organización Formarte, Espacio. Y luego viene una batería de actividades muy consolidada. Tenemos Desierto Florido, que es con la Sociedad Chilena de Escritores, en donde el 29 de agosto ya tenemos una nueva sesión con una exponente literaria mapuche, que va a hablar sobre literatura mapuche. Del 20, tengo el calendario un poco desordenado, pero por ejemplo del 20, toda la semana del 20 hay talleres del FINDATS. El FINDATS es una de
de las más esperadas actividades que hay Sí. durante el año, porque convoca a nivel internacional a compañías de teatro y trae unas obras Sí, estuvo maravillosas. Abraham Sangüesa aquí conversando y nos contó Bueno, ya grandes comienzan cosas ya. que vienen, incluso dio algunos nombres de quienes podrían venir a las aperturas. Sí, sí, y bueno, ya como te digo, la semana del 20 ya inician con actividades en el museo, han hecho algunas otras también. Está el fotomaratón, Ujú. el fotomaratón también está, si no me equivoco, el 20. Eso Está fue un concurso, ¿no? ese es el concurso porque agosto es el mes de la fotografía. Sí. Entonces, el Laboratorio 502 y otras organizaciones asociadas, que entiendo que está Contravisual, está la Inclusive, hay varias organizaciones que se asocian con Laboratorio 502 y organizan esta fotomaratón en donde Ujú. además tienen unos premios increíbles Sí. para aficionados y fotógrafos. Ellos recorren la ciudad, hacen algo bien lúdico. Eso también se da cita en el Museo Regional. Y bueno, también está la feria de editoriales de fotografías, que está Ujú. de la mano del Ente Norte, que también viene realizando varias actividades en el museo, talleres de revelado, fotografía, una cantidad ¿Todavía se impresionante de trabaja actividades. con película en la fotografía? Sí, sí, está resurgiendo. Por Mm. ejemplo, Lente Norte o Laboratorio 502 Sí. son organizaciones que han empezado a revivir el arte de la fotografía y es bien interesante porque tienen todo un público que ha empezado a retomar estas prácticas que además son tan bonitas, no solamente son nostálgicas, Sí. porque en realidad que hay un arte y toda una profesión que hay detrás de Sí, estos no, no, medios. no todo es Photoshop. Claro, claro, claro. Y además que tienen una bajada a la identidad, al patrimonio. Ujú. Iquique yo creo que debe ser un laboratorio fotográfico indiscutido. O O sea, sea, caminar por Baquedano es una foto en sí, cada cuadra, cada casa es una foto distinta. sí, entonces, y tienes espacios históricos, Ujú. tienes expresiones culturales. Entonces la fotografía encuentra un muy buen espacio para su desarrollo y ellos han visto que, claro, que no es algo que se tenga que perder. Y Mm. está vigente, está plenamente vigente, han empezado a formar a más personas. Agosto del mes de la fotografía. Agosto, el mes de la fotografía. Estamos conversando con Luis Pérez Reyes, director del Museo Regional de Iquique. Están ahí en Baquedano, entre Wilson y Segers. Wilson y Segers, entre dos héroes del combate naval de Iquique. Director, le dejo la cámara para que invite a la gente y que los visite y la cartelera que se viene. Bueno, ahora en agosto tenemos una muy buena cartelera, ya se lo comentamos, y a partir de octubre ya tenemos Barros Cruzados, que viene una artista peruana muy importante, Cuculi Velarde. También va a exponer con el profesor Pedro Rodríguez Fischer, uno de los destacados ceramistas de acá del Norte Grande, también artista visual. Y en noviembre vienen las Loceras de Talagante, con un proyecto muy interesante, una colección hecha para la revisión de la historia de las diversidades sexuales en Chile. Hay otras muchas grandes exhibiciones que no quiero adelantar Sí, ahora, no quiero sí, sí, hacer sí. spoiler, pero hay una muy nutrida cartelera. El museo es gratuito, pueden ir de martes a sábado, eso sí, de martes a jueves hay un horario único que es desde las 9 de la mañana hasta las 4:30. Ujú. Y el viernes cerramos una horita antes. Ya. Es por un tema del cumplimiento de los nuevos Estándares del 40 horas. de las 40 horas y la corporación obviamente lo ha implementado. Y los sábados también tenemos abierto el museo, mantenemos el horario de verano y sigue abierto desde las 10 de la mañana hasta las 15:30 los días sábados. Tienen que tomarse un tiempo, no es algo como de llegar una media hora antes que cierre, sino que hay que destinar No, sí. una buena jornada, es gratuito, pueden sacar fotografías, es un museo amigable, amistoso, no solamente para ver colecciones, sino que también para vivir experiencias, talleres, formación. Sí, conocer un poco más de lo nuestro. Así es. Director, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlo nuevamente cuando tenga más cartelera. Y bueno, si en octubre tiene algo que todavía no quiere avisarnos, aquí lo esperamos para que lo comente. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Y esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo el WhatsApp de la entrevista con el Longino, +569-9682
0356. Esta es la entrevista con el Longino y hasta aquí por hoy. Mañana jornada de día feriado, no salimos al aire, pero el viernes sí volvemos a tener entrevistas. Tenemos un interesante invitado que no quiero avisarles, pero está totalmente en agenda. Por estar ahí, por acompañarnos, muchísimas gracias. Chao, chao.